Dios les bendiga, hermanos. Buenas, ya casi tardes, ¿verdad? Ya casi es mediodía. ¿Cómo estamos en esta mañana todavía? Bendecidos, ¿verdad? Porque, gracias, mi hermanito, porque Dios es fiel con nosotros, ¿verdad, hermanos? La bondad de Dios no tiene límites, hermanos. Amén. Y le voy a invitar a que cierre sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea quien hable a nuestro corazón. Oremos al Padre. Padre bueno, en esta mañana, Señor, nos acercamos, Señor, confiadamente, Señor, ante usted. Y le damos gracias, Señor, por lo fiel que es para con nosotros. Si estamos aquí, Señor, es por su gracia, por su misericordia, Señor, por su bondad, Padre. Hoy rogamos, Señor, que seas tú mismo, Señor, hablando, Señor, a nuestro corazón, Padre. Necesitamos tus consejos, necesitamos tu palabra. Necesitamos, Señor, que vengas tú, Señor, y con tu palabra penetres a profundidad en nuestro interior, Señor, para hacer los cambios necesarios, Señor, en nuestra vida, Señor, y así ser más agradables a ti, Padre. Hoy disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, Señor, y que sea a través de la misma, Señor, la cual tú hables, Señor, y transformes todo nuestro ser, Padre. Te lo pedimos, Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Y por qué no toma su asiento, mis hermanos? Y hoy vamos a darle gloria a Dios, ¿verdad? Ya exaltamos a Dios por medio de cánticos. Vamos a exaltarlo también, recibiendo la palabra, el consejo que Dios tiene hoy para nosotros. Amén. ¿Cuántos trajeron su espada? Amén. Quien no la traiga, pues ya el otro domingo, con el favor de Dios, tráigase su espada, ¿verdad? A lo mejor no la trae aquí en hojas, pero la trae en su celular y lo puede leer también en su celular. ¿Qué fecha estamos hoy, hermanos? 17. Qué rápido se van los días, ¿verdad? El año está pronto a terminar, hermanitos. Y si recordamos todo el año, hermanos, que Dios nos ha prestado de vida del 2023, muchas vivencias, muchas cosas difíciles, enfermedad, pero también alegrías. Y Dios ha sido fiel, hermanos. Podemos decir con total firmeza que Dios ha sido fiel y seguirá haciéndolo mientras Dios nos permita estar aquí en esta tierra, porque Dios es bueno. Amén. ¿A cuántos nos gustan las invitaciones, hermanos? A lo bueno, ¿verdad? Nos gustan las invitaciones que nos digan ahorita, ¿verdad? Vámonos una carnita asada. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Y nos gustan las invitaciones a reuniones familiares, a fiestas, las comunes posadas en estas temporadas, ¿verdad? Pero hoy Dios, nuestro buen pastor, también nos hace una invitación a la luz de la palabra de Dios, y esta invitación viene del todo el corazón de Dios y trae una promesa para nosotros. Abra su Biblia ahí en Santiago 4, versículo 8. Santiago 4:8. Y me indican con un amén cuando estén ahí. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 8. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Le voy a dar lectura y quiero que usted lo lea juntamente conmigo en voz audible, voz fuerte. Dice así la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esta es una invitación de parte del Señor, y Dios nos invita ¿a qué, hermanos? ¿A qué? Acercarnos a Él y purificarnos, limpiarnos. Ahora, ¿cómo acercarme a Dios? Ay, hermana, es que yo ya tengo mucho en el evangelio. ¿Cómo no voy a saber cómo acercarme a Dios? Pues a veces lo olvidamos, hermanos. Y es necesario el poder recordar, el poder hacer un énfasis. Dios nos hace aquí en Santiago una invitación, y ahorita lo dijeron ustedes, a purificarnos, a purificación y arrepentimiento. A dejar a un lado, dejar atrás todo aquello que nos separa de Dios. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado.
el pecado hace una división entre Dios y nosotros y los hombres. Y Dios nos dice aquí en Santiago 4:8, acércate. Dice la escritura, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad, ¿qué, hermanos? Vuestros corazones. Y esta es una invitación que Dios hoy nos trae a nosotros. No importando que tengamos 1000 años en el evangelio, le fallamos a Dios. Y todos los días, ¿sí? Y todos los días le fallamos de una y 1000 maneras. Y Dios nos dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Quiero que abra su Biblia ahí en Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13. Si alguien lo tiene, le da lectura fuerte, por favor. Es un solo versículo, pero este versículo, hermanos, es muy poderoso también. Amén, hermana. Gracias, hermana. Cuando yo estaba en la semana pidiéndole a Dios qué tema le gustaría compartir a su pueblo, ¿verdad? En mi corazón estaba hablar acerca de avivamiento, pero Dios siempre tiene la última palabra. Y Dios hablaba a mi corazón, y es necesario el poder comprender, iglesia, que necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos acercarnos a Dios. Ahorita el versículo que la hermana me hizo favor de leer dice, lo vuelvo a repetir y póngale mucha atención, dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, fíjese bien, con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se le ha enseñado. Y esta es una exhortación que Dios hace a un pueblo que se acercaba a Él de una manera equivocada. Se acercaba a Él por costumbre, porque lo sé hacer, por rutina, pero no de corazón, por conveniencia, pero no de corazón. Y voy a hacer una pregunta, ¿cómo está ahorita nuestro corazón? ¿Cómo estamos ahorita, hermanos? Casi finaliza el año y a lo mejor va a decir, yo estoy esperando el 1 de enero del 2024 para ponerme a cuentas con Dios. ¿Y quién nos asegura que llegaremos al 1 de enero para ponernos a cuentas con el Señor? Casi finaliza el año. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Estamos aquí los de casa. Y tristemente durante el año hemos dejado que nuestra cerca se vaya abriendo poco a poco por muchas cosas que no le agradan a Dios. Y si algo nos separa del Señor, lo dijimos en un comienzo, es el pecado. Y el pecado viene por un descuido en nuestra relación con Dios. Dice Apocalipsis, abra su Biblia ahí conmigo en Apocalipsis capítulo 2. ¿Me indican cuando estén ahí? Capítulo 2, versículo 2. Le voy a dar lectura y usted me sigue con su vista. Ponga mucha atención. Dice así la palabra del Señor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Aquí le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Está hablando a la iglesia de Éfeso, hermanos. Y dice la palabra del Señor, continúo la lectura, y que no soportas a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí está hablando de una iglesia fuerte, firme, una iglesia con doctrina, una iglesia dentro de las escrituras, dentro de los cimientos del evangelio. Pero fíjese, dice la lectura, continuamos versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Y qué dice? Y no has desmayado. Era una iglesia
agradable, una iglesia que iba por el buen camino. Pero en el versículo 4 dice, pero tengo algo contra ti. Esta iglesia podría tener todo lo bueno, pero Dios tenía una cosa en contra de esa iglesia. Y ya lo hemos leído y lo hemos estudiado muchas veces. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando nosotros descuidamos nuestro primer amor, cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, cuando nosotros dejamos de acercarnos a Dios, como lo dice Santiago, cuando nosotros dejamos de purificar nuestros corazones, de limpiar nuestras manos, se nos hace fácil el descuido y el pecar. Y es cuando se cumple Isaías, hermanos, donde dice que tu corazón está lejos del Señor. Estamos cercas aquí de los hermanos, pero lejos de Dios. Cuando hay un cuerpo presente, hermanos, y ese cuerpo su corazón no late y no respira, ¿cómo se le denomina? ¿Cómo se le llama? Está muerto. Y tristemente, hermanos, dentro del cuerpo de Cristo hay muchos cuerpos sin un latido para el Señor. Y nos encontramos en un adormecimiento espiritual. Mucho pueblo que de labios le honra y su corazón está totalmente lejos de Dios. Y cuando estamos en esta condición, nos es difícil acercarnos a Dios. Nos llega el sueño en la predicación, nos llega el hambre, nos llegan los afanes. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que he estado aquí y pensando en otra cosa. Soy sincera. Y me ha pasado, hermanos. Estamos escuchando a veces, y nuestros oídos escuchan la palabra, pero nuestros pensamientos no están conectados con la palabra de Dios, porque nuestro corazón está cerrado a la voz de Dios. ¿Y esto a qué se debe? A que hemos descuidado nuestro primer amor y hemos dado libertad a un pecado o a varios pecados en nuestra vida, lo cual ha contaminado nuestro corazón y nos hace casi imposible acercarnos a Dios. Pero Dios es tan bueno que mientras tengamos vida, tenemos esperanza. ¿En qué condición estamos llegando hoy, 17 de diciembre? Tibios, calientes, fríos, espiritualmente hablando, con un corazón ante Dios o solamente de labios. Tenemos que hacer un alto, hermanos. A lo mejor no me tardo mucho en esta predicación, pero es una predicación que Dios me puso, una palabra que Dios me puso en mi corazón. Y si Dios la puso en mi corazón es porque tenemos que hacer un alto, comenzando conmigo, y poder restaurar quizás el altar en nuestro corazón que está en ruinas. Hay muchos altares en nuestros corazones. Usted es un altar a Dios en su corazón, la hermana otro, yo otro. Pero ¿cómo está ese altar ante el Señor? ¿Está edificado? ¿Está en adoración? ¿O está en ruinas y descuidado? A veces cuidamos más un celular que una Biblia. A veces en la semana las Biblias están empolvadas, pero el celular no puede estar sucio. El celular lo cuidamos que no se nos caiga y procuramos llevárnoslo a donde vayamos, ¿cierto o no, hermanos? Y salimos de casa y cuando no llevamos el celular, como que hasta el mundo se nos viene encima. Dejé el celular. Y sentimos que nos va a dar un infarto porque dejamos el celular en casa. Se nos ha hecho algo tan necesario. ¿Y qué con la Biblia? Yo recuerdo antes, hermano, aquí está mi madre. Mi madre llevaba su Biblia a todos lados. Al trabajo, ella llevaba su Biblia. A donde fuera en el camión,
ella llevaba su Biblia. Y hoy hemos vivido un cristianismo muy cómodo. Y no se trata de llevar una Biblia para que digan que soy cristiano, sino de usarla en donde vayamos. Y tener esta arma como esa espada. Cuando estamos en condición de pecado, en condición lejana al corazón de Dios, vuelvo a repetir, se nos hace fácil pecar. David, todos los que estamos aquí conocemos la historia del rey David. El rey David tuvo un descuido en su relación con Dios y no atendió ese descuido en su relación con Dios. Fue a tal grado que se le hizo fácil pecar y cometió los pecados, esos pecados fuertes, pecados de adulterio, pecados de homicidio, pecado de mentira, de engaño, querer engañar. ¿Por qué llegó a esa condición David? Porque descuidó lo más importante. David estaba con el Señor, pero no estaba su corazón en él. Era del pueblo de Dios, mas su corazón estaba lejos de Dios, fuera. ¿Por qué? Porque había descuidado lo más valioso y lo más importante, y es tu comunión, mi comunión con Dios, nuestro acercamiento a Dios. Dice Santiago el versículo que leímos al comienzo, dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. David dejó que este descuido espiritual lo llevara a los pecados de adulterio, de homicidio, de mentira, pecados bajos. Y Dios no quiere que nosotros nos acerquemos a Él por tradición, porque es domingo, porque nos toca ir a la iglesia. Dios no quiere que le entonemos las alabanzas porque me las sé. Dios quiere un corazón sincero, entregado a Él. Dios no quiere, hermanos, se escucha fuerte, Dios no quiere sobras. Dios no quiere una rutina. Dios quiere todo de ti. Y Dios quiere que cuando nosotros nos acerquemos a Él, lo hagamos de una manera voluntaria y sincera, reconociendo que pecamos, que fallamos y que solo Él puede ayudarnos a sostenernos. La Biblia Latinoamericana 95, lo anoté, este versículo aquí de Isaías 29:13, me voy a permitir leerlo. Dice: el Señor ha dicho, este pueblo me ofrece tan solo palabras y me honra con los labios, pero su corazón sigue lejos de mí. Y fíjese bien lo que dice el siguiente versículo: su religión no vale, pues no son más que enseñanzas y obligaciones humanas. Su religión no vale, dice el Señor. En la mañana que veníamos con el taxista, mi mamá le iba diciendo al señor que manejaba el taxi: acérquese a Dios. Iba hablándole del Señor y le decía: la religión no sirve, ninguna religión. El único es Cristo, el que vino a morir por usted y por mí. Y cuando nosotros no estamos de corazón aquí, todo lo que hacemos es rutina, ritual, y para Dios no vale, porque no entregamos el corazón a Dios. Y el Señor nos hace una advertencia para tener cuidado de no buscarle de manera doctrinal o ritual. ¿Cómo es eso? Voy, canto, escucho la prédica, si me gustó, si no me gustó, y me voy, y todo igual. Dios no quiere eso. Ese es un acercamiento equivocado a Dios. Dios espera que sus hijos, nosotros lo busquemos de una manera diferente. ¿Cuántos de aquí queremos ver la gloria de Dios? ¿Cuántos de aquí estamos cansados de vivir conformados con lo que hasta ahora tenemos de Dios?
Queremos que Dios nos supla, queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios levante esta iglesia, pero no queremos entregarle lo mejor de lo mejor a Dios. Porque Él merece lo mejor, no solamente lo mejor, Él merece lo mejor de lo mejor. Y estoy hablando en todas las áreas de nuestra vida. Es tan fácil, hermanos, estar aquí y a la vez no estar. ¿Qué puedo hacer si yo estoy en esta condición? ¿Qué puedo hacer si mi vida espiritual ahorita yo la considero como un fracaso? ¿Qué puedo hacer si yo considero que mi vida espiritual ahorita no está ardiendo por Dios? Yo quería hablarles de avivamiento. Dios tenía esta palabra para nosotros, comenzando conmigo, porque le fallamos a Dios. ¿Qué puedo hacer si ahorita mi vida, no importa si soy joven, si soy adulto, si soy niño, si mi vida no es agradable a Dios? Si mi condición es tibieza espiritual, si no me he acercado de la manera correcta o mi corazón lo siento lejos de Dios, ¿qué puedo hacer? Dice la Escritura, habla conmigo su Biblia en Jeremías 29. Jeremías 29, me indican cuando estén ahí, versículo 12 y 13. ¿Ya estamos ahí? Un versículo muy conocido y lo leemos una y otra vez y hasta de memoria no lo sabemos y lo usamos para el servicio a veces de oración. Pero no le prestamos atención a las palabras. Mi mamá ahora en la semana, mientras llegamos ahí, me decía, estoy leyendo otra vez desde Génesis y puedo notar, decía mi mamá, puedo darme cuenta que le he sacado jugo, estoy parafraseando lo de mi mamá, a la escritura de una manera que anteriormente, aunque ya le he leído, no le había sacado ese sabor a la escritura. Y cada vez que leemos la palabra es la misma letra, pero es Dios vivificando su palabra en nosotros. Dice así la palabra del Señor: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué puedo hacer si yo me siento en ruinas espirituales? Porque podemos aparentar una y mil cosas ante los demás, pero solo Dios conoce nuestro corazón. ¿Qué puedo hacer? Comienzo con esta escritura: invoca al Señor. Dice Jeremías, entonces me invocaréis. Invoca al Señor. ¿Qué significa invocar a Dios? Me puse a investigar y significa lo siguiente: llamar, apelar, evocar, rogar, implorar, suplicar, solicitar, clamar. Dice Jeremías, entonces me invocaréis. Llamemos al Señor. Roguemos, imploremos su favor. Supliquemos, solicitemos su perdón. Clamemos al único que puede restaurar nuestra vida espiritual. ¿Por qué, hermana? Porque a veces, hermanos, nuestro corazón está tan lejos de Dios y lo único que sabemos, como dice Isaías 29:13, hermanos, son mandamientos de hombres que nos han enseñado. Y es con lo que vivimos, con lo que se nos dice, nada más. Pero Dios quiere que tú vivas directamente de su corazón, de su espíritu. Invoca al Señor, clámale a Él. David, cuando él estaba en su pecado, cuando él estaba en ese pecado de adulterio, de homicidio, de mentira, de querer engañar a los demás y a Dios,
Dios tuvo que confrontar su pecado. ¿Y sabe por qué? Porque lo amaba. Y Dios es lo que viene a hacer con nosotros. Él nos viene a confrontar con la palabra y decirnos: estás mal. ¿Qué me estás ofreciendo? ¿Sobras? ¿Qué fluye por tu interior? ¿Agua viva o aguas negras del corazón? ¿A cuántos nos gustan las aguas del drenaje? Imagínese que en su casa el drenaje esté destapado. ¡Ay, qué padre! ¿Verdad que no? ¿Qué condición? Es una condición insalubre. Un olor hedor. Huele feo. Salen bichos de ahí. Y no puedes estar con salud y tranquilidad comiendo cerca de un drenaje destapado, ¿verdad que no? ¿Cómo está nuestro corazón? Cuando nosotros venimos a ofrecerle a Dios nuestra adoración, pero en nuestro corazón hay pecado. Hay algo contra nuestro hermano, contra nuestra hermana. Cuando hay falta de perdón. Cuando nuestro corazón está lejos de Dios, ¿qué le ofrecemos a Dios? Dios tiene que confrontarnos con su palabra y decirnos: alto, iglesia, ¿qué me estás dando? ¿Qué me estás ofreciendo? Porque a veces sobrevivimos, como dice Isaías, de mandamientos, de lo que nos sabemos o nos hemos aprendido, el ABC, las 5C del Evangelio. Y no se trata de eso. ¿Qué le estoy dando a mi Dios? ¿En qué condición estoy viviendo? Déjenme decirles algo: Cristo viene pronto. A pasos agigantados. Él viene por una iglesia pura, limpia, por una iglesia sin rencores, por una iglesia que se ame, por una iglesia que le busque a Él de corazón, por una iglesia que no esté de labios, sino de corazón. Que una iglesia que si cayó en algún pecado: Señor, perdóname, que ese pecado te duela. Porque cuando ya el pecado no te duele, tienes que hacer un alto tremendo en tu vida y decir: ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué ya no me duele pecar? Porque estamos agonizando espiritualmente. Pero déjeme decirle, Dios es fiel, y si estamos aquí es porque Él nos está dando la oportunidad una vez más de acercarnos a Él, como dice Santiago: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Dice: pecadores, limpian sus manos, y los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Y dice Jeremías: entonces me invocaréis. Invoquemos al Señor. David llegó a un punto cuando fue confrontado por el profeta y su pecado fue expuesto. Fíjese, a veces Dios tiene que exponer nuestro pecado para que podamos voltear hacia Él. Él nos está dando la oportunidad de nosotros ponernos a cuentas con Él, pero cuando a nosotros nos gusta ese pecado, nos aferramos a ese pecado, Dios nos ama tanto que tiene que exponerlo. Dios tuvo que exponer el pecado de David al descubierto, para que David invocara a Dios y suplicara, porque invocar es suplicar, rogar, solicitar, implorar el perdón de Dios. Y es por eso que quiero que abran su Biblia ahí en Salmos, capítulo 51. Salmos, capítulo 51. Y este es un salmo de arrepentimiento, es un salmo de David pidiendo la purificación de Dios. Y le voy a dar lectura a todo el salmo y usted lo sigue con su vista. Dice la palabra de Dios: ten piedad de mí. Imagínese a David con este salmo diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Vuelvo a repetir. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame ¿de qué, hermanos? De mi pecado. Dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Versículo 6, he aquí, tú amas, ¿qué, hermanos? La verdad ¿en qué? En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 10, léalo conmigo. Crea en mí, oh Dios, léalo conmigo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora váyase al versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, que dice, no desprecias tú, oh Dios. Y usted puede leer todo el Salmo y imaginarse a David suplicando, invocando el favor de Dios a través de este salmo. Cuando David fue confrontado por el Señor, a David le dolió su corazón. Y él vino y clamó a Dios. Y Dios le dijo, no, demasiado tarde. No, ya pasó tu hora. No, ¿verdad? Dios perdonó a David. ¿Y sabe qué hizo David? Jamás volvió a cometer el mismo pecado. ¿Que sería tentado en lo mismo? Quizás lo fue, pero él recordó que ese pecado lo había llevado a consecuencias desastrosas, porque el pecado, hermanos, trae consecuencias, y esas consecuencias traen dolor, abatimiento, traen muerte también a veces, hermanos, espiritual, y a veces enfermedades físicas también. Y usted puede leer toda la historia de David. Dice Jeremías, me invocarás. ¿Qué tenemos que hacer si estamos en esta condición de apatía a Dios? Invocar el favor de Dios y su perdón. Ven a Él. Ven a Él, hermano, hermana. Ven a Él. Dice Santiago, lo vuelvo a repetir. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate a Él, ora. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. En la mañana, mientras veníamos, vuelvo a sacar a la luz del taxista. El taxista le decía a mi mamá, yo todas las mañanas rezo, oiga. Y mi mamá le dijo algo muy cierto, no se trata de rezar. Un rezo es una repetición que alguien más escribió, se trata de orar. Orar a Dios, que a veces no siento orar, no, porque tu carne nunca lo va a sentir, pero tú tienes que tomar la decisión y apartar ese tiempo y orar y ser sincero con Dios o sincera. No tengo aquí nada, pero quiero tener este tiempo contigo. Perdóname. Y deja que el Señor vaya haciendo esa obra en ese tiempo que tú apartas para Él. Ora a Dios, invócale, ven a Él, ora a Dios. Dice la Escritura que tenemos que tener vidas de oración como Daniel. ¿Cuántos conocen la historia de Daniel? Un varón recto, hermanos, lleno de Dios, con una vida de oración. ¿Usted cree que Daniel no era tentado? Sí. Y a pesar que el pueblo vivía en una condición difícil, Daniel mantuvo su integridad a Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando tenemos una vida de oración,
nos fortalece para los tiempos difíciles. Y créame, hermanos, a veces decimos, no, ya aquí terminó todo. Pero viene el Señor y nos dice, no, ¿cuál ya? Como a Elías, ¿verdad? Come, descansa tal vez y come, porque el largo camino te espera. ¿Qué puedo hacer? Pide perdón. Purifica tu corazón, salud. Purifica tu corazón en Dios y búscale como nunca antes le has buscado. Hay muchos cristianos, hermanos, con sus rodillas paralizadas y sus brazos caídos. Ahora en la semana pasada escuché una predicación de un pastor que decía, yo no concibo un cristiano que no adore a Dios. No concibo, decía este pastor, alguien que ha nacido de nuevo, que no exprese su adoración a Dios en alabanza, que no alce sus manos en gratitud a Dios, que no abra su boca para cantarle a Dios con todo su corazón. Decía, yo no lo concibo, porque un nuevo nacimiento da un fruto. Y aquel que ha nacido de nuevo no se conforma en vivir en el pecado. No se conforma con estar en una condición lejos de Dios. Podemos estar en un proceso quizás de tibieza, pero si tú has nacido de nuevo, tu corazón debe volver al Señor. Debes volver y luchar espiritualmente. Porque déjame decirte algo, el mal no va a querer soltarte. Y va a querer venir otra vez con apatía, con tibieza espiritual. Que al cabo pues llámese la Biblia, llámese la palabra de Dios, yo no necesito. Quien diga eso es el que más necesita de Dios. Dios no ve si hoy venimos con una ropa de marca o unos tenis originales, ¿verdad? Que Dios no se fija en eso. Dios hoy se fijó con qué corazón venimos hoy a adorarle. Voy a hacerle a usted una pregunta y no me la responda, respóndasela a usted. ¿Cómo recibiría Dios nuestra adoración que le ofrecimos hoy? Nuestro cántico. ¿Cómo lo recibiría el Señor? ¿Con agrado? ¿O con qué actitud le ofrecimos esos cánticos? ¿Con qué corazón estamos escuchando el mensaje de Dios? Dios ve nuestro corazón y Él ve nuestra sinceridad cuando nos acercamos a Él. Y eso también lo dice, vaya su Biblia ahí en el Salmo 145. A Dios no se le escapa nada, hermanos. No se le va nada. Y yo cuando estaba en la noche ahí, una vez más repasando la palabra de Dios, yo le decía al Señor, perdóname por mis descuidos espirituales. Porque a veces hacemos las cosas porque quizás sabemos hacerlas, pero no con un corazón a Dios. Dice Salmo 45, 18 y 19. Léanlo conmigo si usted ya lo tiene ahí. Dice, cercano está Jehová a todos los que, ¿qué, hermanos? Los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, de verdad. Y dice, cumplirá el deseo de los que le temen y oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Cercano está Jehová, no a todo el mundo. Solamente aquellos que se atreven a invocar. ¿Qué dijimos que era invocar? Suplicar, rogar, llamar, clamar, rogar. Y a todos los que le invocan de verdad, de sinceridad. A veces decimos, Señor, yo necesito que me ayudes. Cumple los deseos de mi corazón. Y Dios es bueno y en su misericordia nos bendice, hermanos.
porque Él es demasiado bueno. Nos bendice y su fidelidad nos ha sostenido. Pero Él quiere que comprendamos, la Escritura dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Y el temor de Jehová abarca muchos puntos. ¿Qué corazón ve Dios en mí hoy? ¿Qué pasa si saliendo de aquí Dios me llama a cuentas en lo personal? ¿Qué pasa? ¿Cómo está mi corazón? ¿Está listo? ¿Qué pasa si ahorita mismo se escucha esa trompeta? ¡Tú! Y el Señor viene por su pueblo. ¿Qué sorpresas nos llevaríamos? Si fuera ahorita mismo ese acontecimiento tan esperado del arrebatamiento, respóndase usted mismo sinceramente en su corazón, ¿usted se va? ¿Yo me voy con el Señor? Si Cristo viene ahorita mismo, ¿usted se va con Cristo? Porque si no es así, se van a escuchar muchos lamentos. Y no estoy hablando del canto de Marino, que es un canto que a mí me daba miedo, hermanos, de niño, ¿verdad? El de la tribulación. De verdad, no me gustaba porque me confrontaba. ¿Nos iremos con Cristo? Hemos dejado rencores. Cristo viene por un pueblo limpio, por un pueblo santo, puro. Y no estoy diciendo perfecto, porque la perfección la alcanzaremos cuando estemos allá arriba. Pero Él viene por un pueblo que día a día esté tratando de vivir en una purificación, como dice Santiago. Y nos da la oportunidad, nos dice, limpia tus manos y purifica tu corazón. Acércate a Dios y Él se acerca a ti. Invoca al Señor. Entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice Jeremías. Le tengo una buena noticia para nosotros. Hasta este momento no ha venido el Señor. Para nosotros ahorita que Dios nos está dando la oportunidad, ¿verdad?, de ponernos a cuentas con Él. Pero es una noticia anhelada por todo aquel que clama a Dios. Es un acontecimiento esperado. ¿Qué corazón tengo hoy para Dios? ¿De qué manera me estoy acercando a Él? Yo quiero que por último abra su Biblia en Isaías 57:15. Dios nos da la oportunidad, hermanos. Y no para que lo ponga como propósito de las 12 uvas en Año Nuevo. Una de esas uvas es ponerme a cuentas con Dios. No, es hoy. No mañana, no en Año Nuevo. 57:15, Isaías. Dice así la Escritura. ¿Ya estamos ahí? Porque así dijo, ¿quién? El alto y sublime. ¿Quién es el alto y sublime? ¿Quién es, hermanos? El eterno, Dios. Dice, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Fíjese la perfección de Dios en este versículo. Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. No estamos adorando a cualquier dios o ídolo. Estamos adorando al sublime, al alto, al único, al que habita en la eternidad, dice, cuyo nombre es el Santo. El Santo. ¿Qué le estamos ofreciendo a ese gran Dios? Si le hemos fallado, hermanos,
a Dios, estamos a tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Yo le invito a que ahí donde usted está, cierre sus ojos y con total sinceridad usted exponga su corazón a Dios. Ahí donde usted está, y le invito a que le diga: Señor, a ti yo no puedo engañarte. Quizás te he fallado de muchas maneras y tú me confrontas una y otra vez a la luz de tu palabra. Dígale al Señor: perdóname. Y que este perdón, Señor, no sea de labios, sino sea de un corazón verdaderamente arrepentido. Perdóname porque yo necesito tu perdón, porque mi pecado me separa de ti. Perdóname, Señor, si en mi corazón hay algo que estorba. Ayúdame a acercarme a ti, Señor, de la manera correcta y no equivocada. Si hoy me he acercado a ti de manera doctrinal, ritual, de labios, yo te pido perdón. Y te pido que me ayudes. Dígale al Señor: ayúdame, corrige mi camino. Porque a veces en la corrección sabemos que viene Dios y nos va a causar dolor, pero es por nuestro bien, Señor. Así como nosotros de padres corregimos a nuestros hijos y esa corrección a veces les duele y lloran, tú vienes y nos corriges y nos duele y lloramos, pero es por nuestro bien. No nos dejes desviarnos. Dígale al Señor: limpia mis manos y purifica mi corazón. Ayúdame a invocarte de verdad. Ayúdame, Señor, a vivir un cristianismo de verdad y no solamente de mandamientos de hombres, sino un cristianismo, Señor, como tú lo has mandado. Dígale al Padre todo lo que hay en su corazón. ¿Quién mejor que usted puede decirle ahorita, hermano, hermana, lo que hay en usted? Dígale: límpiame, mira, esto es lo que me estorba. Esto es mi lucha, este es mi batallar. Perdóname y ayúdame en mi debilidad, Señor. Así como David se arrepintió de su pecado y jamás volvió a cometer el mismo error, el mismo pecado, Señor, yo quiero no volver atrás. Experimentar tu perdón, Señor. Yo sé que las consecuencias llegan, pero contigo, Señor, serán sobrellevaderas, Señor. Y ayúdame a no volver atrás, Señor. Ayúdanos a poder vivir, Señor, con un corazón ardiente en ti, Señor, y no en tibieza. No queremos ser una iglesia tibia, Señor, sino una iglesia avivada en tu espíritu. Y eso comienza, Señor, individualmente, Padre. Dígale al Señor: te necesitamos, Señor. Está a punto de terminar el año, pero eso no es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante, Señor, es que tanto tengo de ti en mi corazón. ¿Qué tan cerca estoy de ti? ¿Qué tan cerca tú me ves de ti, Señor? Porque a veces, Señor, mi lógica humana me puede engañar y creer que estoy cerca de ti, pero tú ¿qué ves, Señor? ¿Qué tan cerca estoy de ti? Si tú me dices que no estoy cerca de ti, Señor, perdóname. Si tú ves que mi corazón se ha alejado, Señor, y he caído en la condición de ese pueblo que solo de labios te honraban, perdóname. Perdóname y ayúdame a dejar esas pequeñeces que me alejan de ti, de tu santidad, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir en madurez, y eso se obtiene en oración, invocando tu nombre. Dígale al Señor: te suplico
que me avives. Te invoco, Señor. Te ruego, Señor, tu favor a mi vida. La salvación es personal, no es grupal, no es familiar. La salvación es personal. Y si tú me llamas a cuenta, Señor, yo quiero oír tu voz. Yo quiero estar limpio, limpia, para cuando tú digas hasta aquí. Gracias por esta palabra, Señor, que tú hoy nos traes. Porque quizás es una palabra de exhortación, pero es una palabra necesaria. Es una palabra de confrontación, Señor, porque nos amas y nos corriges. Ayúdanos a andar en ella, Señor, y no ignorarla, Señor, porque no habrá excusa, Señor, ante ti. No habrá excusa cuando tú me llames a tu presencia. No podré decir, es que nadie me lo advirtió, es que nadie me lo dijo, porque se expone tu palabra. Ayúdanos a andar en ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos con todo nuestro corazón. Amén. Amén.